el gobierno de Danilo Medina tiene 284 días ejerciendo el poder. Le restan 1178 días. En este segmento vamos a decirle algunos pensamientos y algunas disquisiciones. Prefiero ser un viejo sabio y no un viejo pendejo. La nostalgia, según una niña moribunda con un diagnóstico de cáncer de 12 años, le preguntó a su médico, ¿qué significa la nostalgia para ti? Y la niña dijo, es el amor que se queda cuando uno se va. Todos no somos evasores, pero en algún momento hemos querido serlo. Nos referimos a evasión de impuestos. El juez Garzón aprueba la desestimación que hizo Jenny Merenice de la querella de Leonel. Me parece bien. Pero Garzón no desestimó el Pacto de España. El de aquí sí. El sistema norteamericano tiene un librito y hay muchos dominicanos que no es que no lo conocen, es que lo quieren ignorar. El librito decía y dice que todo aquel que se constituye en un verdadero peligro para el sistema debe de ser eliminado físicamente. En la época de la Guerra Fría, nosotros tenemos pruebas fehacientes de que ese librito se sacaba cuando convenía. Durante el régimen de los 12 años, ocurrieron en República Dominicana y en el mundo algunos eventos importantes. Por ejemplo, cuando ustedes oyen acerca de la muerte del Che Guevara, generalmente la versión es que fue asesinado, es decir, que fue capturado vivo y luego asesinado. Cuando ustedes escuchan la versión de las Manaclas con Manuel Aurelio Tavares Justos, Manolo, ustedes oyen que Manolo fue asesinado, fue apresado vivo y luego asesinado por las fuerzas militares que gobernaban. Cuando escucha la muerte de Camaño, usted oye que Camaño fue asesinado, fue apresado vivo y luego fue muerto. Pero también, si usted revisa los 12 años, hay dos eventos que ocurrieron, que yo creo que se puede hacer un libro blanco de él, y es un evento en que mientras corría un agregado militar, el jefe de los militares norteamericanos aquí, en el 73, fue secuestrado por fuerzas en aquel momento del Movimiento Popular Dominicano, Donald J. Crowley. Y en la misma época, una señora de nombre Bárbara Hutchinson, que era la delegada de prensa de la embajada en la Avenida México, fue secuestrada junto a otros funcionarios. Pues nosotros queremos que se busquen los nombres de los militantes de izquierda que participaron en esos dos eventos. Creo que no hay ninguno vivo, ninguno está vivo. Los cazaron donde quiera que se encontraban. Algunos aquí, otros en Bruselas. Finalmente, en esa misma época, se secuestró la secretaria de Educación de aquí.
la señora Altagracia Bautista de Suárez. Nosotros queremos decir que todavía está vivo el que la secuestró, porque ese secuestro no tenía que ver con la política. Y estamos hablando de dos funcionarios, de dos altos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y de una ministra, una secretaria de Estado. Entonces hay personas que no quieren estudiar los hechos en el momento que ocurrieron. Prefieren teorizar 40 o 30 años después. Euclides Gutiérrez estuvo en un programa de televisión y dijo muchas cosas interesantes. Dijo que Juan Julio Morales, el papá de Johnny Morales, era hermano de Porfirio Rubirosa. Por tanto, Johnny Morales es sobrino de Porfirio Rubirosa. Mucha gente dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Tiene que ver que Johnny Morales, que es el hombre de mayor confianza de Hipólito Mejía, su mejor amigo, es un Don Juan porque lo tiene en la sangre. O fue un Don Juan, porque ya él es un señor mayor. Así es que es genético el problema de Johnny. Dijo Euclides que la Guerra de Abril fue el acontecimiento militar más importante de América, en América de la época, porque fue donde tropas norteamericanas se enfrentaron a patriotas dominicanos. Le dijo rufián a personas que no debió decirle, por el hecho de que tomaron medidas contra él, y eso no lo vamos a hablar. Dice Euclides que el poder es para usarlo, que por eso ellos tienen mayoría en la Junta Central Electoral, y los otros dos cargos, pues a ellos no les importa mucho quién los tenga, si son los reformistas o los PRDistas, pero la mayoría la tiene el PLD. El sociólogo Gutiérrez dice que aquí solamente ha habido 5 sociólogos en nuestra historia, que ellos son Moncáceres, Ulises Heró, Rafael Leonidas Trujillo, Juan Bosch y naturalmente Euclides Gutiérrez, que es el que los clasifica. Fueron sociólogos. Dijo finalmente que Estados Unidos ha matado más presidentes que ningún otro país en el mundo, que ha matado 4 presidentes y nosotros solo hemos matado 3. Eso lo dijo el doctor Euclides Gutiérrez Félix. Por otra parte, queremos hacer una anécdota. El viernes encontramos una persona, compañero de muchos años de estudio, y le preguntamos que por qué él no se hizo profesional. Y me dijo que cuando estaba cursando el 3er año de bachillerato, un profesor de la materia le llevó un libro y le dijo, mira, mijo, ese es el libro donde están todas las respuestas de ese examen. Puedes copiar las íntegras y no te preocupes, que ni así yo te paso. Y él claudicó y se fue para su casa. Dejó los estudios. Dice, puedes copiar el libro entero, pero no vas a pasarme la materia. Son de esos eventos que parecen un chiste cuando ocurren, pero pesan mucho en la vida de un hombre. Por suerte al muchacho le fue bien después. Le fue bien porque fue habilidoso, como dicen aquí. Me preguntan que cuál es la posición definitiva de nosotros no nuestra, mía, con respecto al aborto. Entonces yo le quiero decir algo, aunque la hora no sea apropiada, pero como aquí ya se habla de todo a cualquier hora y por todos los medios, es muy sencillo. Hay una expresión
poquito vulgar de algunas mujeres dominicanas que dicen que sus órganos genitales son de quien ella le dé la gana y que ellas se lo dan a quien ella le da la gana. Yo quiero decirle que es así. La vagina es de la mujer, el útero es de Dios, no es de la mujer. El útero es de Dios, la vagina es de la mujer. En cuanto a los problemas que tenemos, el día viernes le contaba a Machi que hay una costumbre que se perdió aquí y que responde a algo que a veces Félix pregunta: ¿cuándo fue que se desarmó la sociedad? Yo creo que no hay un momento en que usted pueda decir que aquí se embromó todo, porque eso es un proceso. Pero le vamos a decir una cosa. En Estados Unidos lo que más cambió la sociedad norteamericana fue la Segunda Guerra Mundial, donde la mujer se quedó en Estados Unidos, la pareja se fue a la guerra, no terminó una guerra bien cuando vino la otra, me refiero, terminó en el 45, después de 5 años de guerra, y ahí empezó la de Corea. Y luego la de Vietnam. Y bueno, pero la de Vietnam vino 20 años después. El asunto es que esa guerra trajo un cambio completo en la mujer se quedó en Estados Unidos, salió de la casa, comenzó a trabajar, fumaba, bebía y hacía todo lo que los hombres hacían antes de. Pero en otros países vino la transferencia cultural. Eso fue a Puerto Rico, eso vino aquí, eso vino a América entera. Hubo un campeonato de mujeres de béisbol. Sí. Pero hay algo más. La familia tradicional estaba compuesta por el papá, la mamá, el hijo y la abuela. Todo el mundo se acuerda. Mamá, aguántame los muchachos que vamos a salir. Mamá, cuídame los muchachos que voy a salir. Vamos a viajar. La abuela era la mamá o la segunda. A mí me crió mi abuela. Esas eran frases. Ahora, señores, cuando esa sociedad decide meter el niño en la guardería, y si tiene cuarto lo cuida la nana, una muchacha de Sabana Grande de Boyá, que trajeron aquí a la capital, le pusieron un traje blanco, y es que cría a los muchachos. Y la señora tuvo que salir a trabajar, y el abuelo lo metieron en una casa de geriatría. Desapareció el abuelo, desapareció la mamá, y a los 14 años le dieron la llave al muchacho. Ahí es que está el problema. A juicio mío, los abuelos lo sacaron del juego y tiraron los muchachos a la calle antes de tiempo, por una necesidad. En ese sentido, está algo que aparece en una novela, un libro que le compramos a Gracie, que se lo vamos a entregar, pero ya sacamos la fotocopia de lo que nos interesa. El doctor Rojas nos recomendó el libro. Vamos a ver si estos jóvenes nos enseñan esto. Miren, desde que el hombre apareció sobre la tierra, hace 2 millones de años, la curva de crecimiento poblacional era en esta forma. Nunca se llegó a 500 millones hasta Jesucristo. Cuando aparece Cristo hace 2000 años, no se había llegado a 500 millones de habitantes en el mundo. A partir de la era cristiana, en solo 2000 años, después de pasarse millones de años, en solo 2000 años, hemos llegado a 7000 millones de habitantes. Pero eso es una cifra que tú dices, bueno,
Pero eso es normal porque hay un crecimiento. En 2000 años fue que los principales avances aparecieron. Pues no, miren, en esta década, después de 1950, que justamente es la fecha de la posguerra, 1950 al 2000, en solo 50 años, oigan, han subido a cifras astronómicas los siguientes sectores primero, la población se fue y se disparó en esos 50 años al doble. Habían en el 50 2.000 millones y se metieron en 7.000. La temperatura subió en el planeta Tierra. La concentración de CO2 subió considerablemente. La disminución de las selvas y de la masa forestal disminuyó en una forma escandalosa. La extinción de las especies, lo mismo. Los vehículos motorizados subieron. El uso del agua, el consumo de papel subió. La explotación de la pesca, la reducción de la capa de ozono y la inversión extranjera ha subido también, porque los capitales se fueron. ¿Qué significa eso? Que hay una tendencia que en principio Estados Unidos, después de la guerra, no usaba, pero que cambió el chucho. Era que ellos, cuando fueron a la guerra y se disminuyó mucho su población masculina, empezaron a incentivar el nacimiento de norteamericanos. ¿Por qué? Porque tuvieron la experiencia de que cuando viene una guerra que es cíclica, tenían necesariamente que conseguir carne de cañón, puertorriqueños y negros, para que vayan a la guerra. Incentivaron en la clase pobre. Por eso que usted ve que una americana pobre, cuando tiene 10 muchachos ilegales, le dan una ayuda el gobierno, porque esos son los primeros que le echan mano cuando hay que ir al frente de guerra. Usted nunca ha visto un hijo de Rockefeller morir en Corea. Y cuando hay un Kennedy o alguien que fue al frente, o un Ted Williams que era piloto, lo publican en grandes titulares. Pero la historia es que Estados Unidos posteriormente empieza a fomentar el control natal en otros países que inciden para que no vayan para allá. Esa situación no es un invento. Entonces tienen agencias que financian y fomentan el control natal de esos números. ¿Dónde comienza esto? Yo no soy de los que cree ni promueve en la vacuna negra. La vacuna negra es un invento que hubo de que la humanidad había que reducirla poniéndole una inyección para que con el tiempo se mueran, para reducir la población, porque se estaba haciendo invivible el planeta Tierra. Yo no creo que eso llegó a ese punto, ni que el SIDA se lo inventaron los americanos en África y los europeos para solamente coger los recursos naturales de África y eliminar los africanos. Es decir, ellos quieren los minerales del Congo, pero no quieren a los congoleños. Ellos quieren la posición geográfica de Haití, pero no quieren los haitianos. Entonces nosotros no vamos a hablar de esas cosas, pero queremos que ustedes lo tengan en la cabeza. El Papa actual está diciendo cosas. Nosotros le queremos decir a la prensa, sobre todo nacional, que le den seguimiento a los 5 pronunciamientos
que ha hecho el nuevo Papa desde que fue electo. 5, que elijan 5 para que vean algo. Está tocando puntos que nadie antes había tocado, ni en el mundo, ni en el área religiosa. Con respecto al gobierno, nosotros queremos decir que hay una situación en la empresa privada y en el gobierno con el problema salarial. Yo creo que el salario, y cuando la gente tiene dinero, gasta mucho. Al gastar mucho, la economía se revive. Pero a veces empieza una espiral del salario alcanzando los precios y los precios alcanzando el salario. Por eso es que ustedes ven que todavía no ha aparecido el aumento salarial del sector privado y ya los precios están altos. ¿Por qué no se nota? Por el ejemplo que nos pone Venezuela. Señores, cuando hay escasez es que se nota. Cuando el precio es caro, uno no se da cuenta. Sencillamente lo compra o no lo compra. Pero cuando hay escasez, mira, hubo un problema de papel sanitario en Venezuela. Hubo un lío, casi tumbaron el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el gobierno vino y tomó medidas diferentes a la anterior. ¿Qué tienen de diferente? Mire, Leonel hizo el metro, Leonel hizo las autovías, asfaltó el país entero. Aquí no hay un camino malo, todo está bien. ¿Por qué? Porque para conseguir dinero hay que hacer obras. Pero como no había dinero, se endeudó. Todo lo que le prestaban lo cogía. Solamente le decían al gobernador del Banco Central: encárgate de mantener la tasa de cambio a menos del 40, porque si se destapa para arriba vamos a tener que buscar mucho dinero para pagar la deuda. Por eso es que la tasa de cambio y la prima, como dicen aquí, no se soltó. Entonces el trabajo de Valdés era ese: buscarle cuarto, muchísimos cuartos que nadie sabe de dónde salían, buscar historias y sofismas ahí de cómo se crece un país. Mientras tanto nos endeudamos hasta el calzoncillo. ¿Qué pasó? Que vino un gobierno diferente, con un sector privado diferente. Ese sector privado, nosotros dicen, ¿por qué el gobierno no paga y por qué el sector privado no paga? Le vamos a decir por qué ambos no pagan. Los ricos no pagan porque a veces son mala paga. Hay gente que tiene la costumbre de no pagar. Otros porque no tienen y lucen que son ricos, pero realmente no lo son. Ahora, ¿por qué no pagan los ricos? Porque ellos no trabajan con su dinero, trabajan con el dinero ajeno y de los bancos. Ellos sus dineros lo entierran, lo guardan, se lo llevan fuera y nadie lo ve. Porque son coleccionistas de dinero y de intereses. Hay gente que lo que colecciona es intereses. Estoy al 6, estoy al 5, estoy al 4 y guardan sus cuartos y los que ganan vuelven y los guardan. No los pagan. Algunos se creen que es un honor, es un honor que ese rico me deba a mí. No, yo me siento muy bien porque fulano me debe y ese hombre tiene mucho cuarto. Los ricos a veces creen que nadie los necesita. Que nadie necesita. Yo no te pago porque no es verdad que tú tienes que estar igual que yo. Si yo tengo, tú tienes que tener. Y el gobierno tiene otro problema, y es que hacen como los niños cuando son el dueño de la pelota. Danilo se metió la pelota en el bolsillo y ahora resulta que el juego está trancado. ¿Qué pasó? Que él no quiere corrupción. Él no quiere que le desacrediten su gobierno robando. Sabe que todos quieren enriquecerse,
Porque los de Danilo no son distintos a los otros. Todo el mundo lo quiere ganarse su cuarto y conseguir un empleo en el gobierno. Sabe que están desesperados con el tiempo que les queda y saben perfectamente que no vienen en el gobierno de Leonel que viene. Víctor Díaz lo ve en la calle y dice, no te apures, nada más te quedan 3 años. Se lo dice a sí mismo. No te apures, que nada más te quedan 3 años. Déjame mi escritorio ahí tranquilo, Gonzalo Castillo, que yo te espero. Me quitaste el contrato del peaje. Se reúne con un funcionario y le dice, te voy a asignar 600 millones. Mientras tanto, dale 50 y tráeme la relación de a quién tú le vas a pagar esos 50. Lo tiene a soga corta. Él quiere pagar, pero no tiene, le dejaron factura solamente. Y lo otro es que lo poco que entra, oiga bien, presidente, se lo están pagando ellos mismos a sus propias horas. Por tanto, se les va a paralizar el país. Tiene que ahora gobernar con imaginación. Tiene que gobernar con imaginación. ¿Qué están haciendo ahora los políticos? Los políticos están haciendo lo siguiente. El grupo de Leonel está tranquilo porque mientras el PRD esté dividido no hay problema. Cualquier candidato del PLD tiene un 40%. Cualquiera tiene un 40%. Por tanto, ahí no hay problema. Ahora, tienen que tener el PRD dividido porque el PRD junto saca más de un 46. Entonces, el PLD tiene que hacer un esfuerzo, tanto Danilo como Leonel, como el Congreso, como la Junta, en toda parte, para que el PRD siga peleando. Ahora, todos quieren ser del comité político. Todos quieren ser del comité político. Todos se encuentran con derecho. Y algunos quieren ser del comité central. Pero la gente de Danilo, que desplazó a la gente de Leonel en los cargos que no fueron los del comité político, entonces ellos quieren irse al Congreso. Y ahora se va a desatar una campaña de ministros y viceministros, gobernadores, que quieren ir al Congreso. Y van a comenzar a luchar por las senadurías y por las diputaciones del PLD. ¿Quiénes son los miembros del comité político? Fíjense que Danilo no los quitó y ellos saben que Leonel tampoco lo va. Pues esos son los que mandan aquí. Leonel Fernández, Danilo Medina, Reinaldo Pared, presidente del Senado, secretario general. Rafael Alburquerque, fundador, lo perdonaron. Julio César Valentín, porque fue miembro, presidente de la Cámara, pudo lograr el puesto. Margarita Cedeño, por 3 razones. PLDista, esposa de Leonel y vicepresidenta de la República. Cristina Lizardo, José Joaquín Vidó Medina, fundador. Euclides Gutiérrez, fundador. Esos dos se pueden pensionar, pero ellos no pensionan. Franklin Almeida, fundador. Alejandrina Germán, fundadora. Alma Fernández, Monchi Fadul, Ramón Ventura Camejo, Abel Martínez por su condición de presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, Radamés Segura, Eduardo Selman, José Tomás Pérez por haber sido secretario general, Jaime David Fernández Mirabal, Francisco Javier García, Temístocles Montaz, César Pina, Bauta Rojas, Carlos Amarante, Lidio Cadet por haber sido secretario general y Félix Jiménez Felucho. Ahora, deben de ir Ligia Amada Melo, le toca. Rubén Bichara, Rubén Montaz. Yo creo que Temístocles le debe dejar su cargo
a su hermano. Juancito Sport, Juancito no lo van a aceptar en el PLD, en el comité político. Félix Bautista va para el comité político impuesto por Leonel. Mariotti no lo va a poner, no lo va a imponer Danilo. Debe de ser del comité político. Alejandro Montaz quiere ser del comité político. Pero se está hablando de que hay unos reformistas que podrían pasar a ser directivos del Partido de la Liberación Dominicana, ya definitivamente. Se ha hablado de Carlos Morales, de Quique Antún y del señor que está en el Correo. Pero que se olviden que el PLD ahí no quiere nadie que no sea con su ADN. Eso es lo que hay. Vamos a hacer una pausa.